Muy bien, entonces iniciamos con el programa Tertulia Teológica. Es un programa original de la Iglesia Cristiana El Redentor, donde estamos tratando sobre historia y teología con el hermano Joel Sarman, que está haciendo su doctorado en Historia de la Iglesia en el seminario de Westminster. Estamos tratando de hablar de la vida de John Owen, donde iniciamos hablando acerca de su contexto. Estamos hablando hablamos acerca de su relación con Juan Bunyan, hablamos sobre sus fuentes y hoy estamos hablando sobre su vida práctica en relación a sus escritos, o continuamos con sus escritos. Agradecemos al hermano Joel Sarman que está con nosotros y los saludamos de nuevo ya con mejor sonido. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches, Helber. Gracias por tenerme en el programa. Hermano Joel, entonces habíamos empezado a hablar acerca de John Owen y sus escritos y la vida práctica en relación a la mortificación del pecado. ¿En qué continuamos? Entonces, de pronto sería bueno comenzar con un pequeño repaso de lo que hablamos antes de mortificación del pecado, si te parece bien. Me parece perfecto, hermano. Entonces, Adelante, hermano Joel. John Owen se basa, para hablar acerca de la mortificación del pecado, se basa el concepto en Romanos 8 y lo toma del versículo 13. Voy a leer el versículo 12 y 13, que dice: Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ahora viene la parte de la que toma la mortificación del pecado, porque dice: Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es esa parte de la que él toma este concepto de mortificación. Hay que hacer morir, hay que matar. Eso es mortificar el pecado, las obras de la carne. Y él tiene 5 cosas que estábamos hablando acerca de lo que él dice se enseña en este versículo. La primera es que es un deber, hay una responsabilidad cristiana que es necesario hacer morir las obras de la carne, porque el creyente tiene pecado, aunque es convertido, aunque es regenerado, tiene lo que le llamamos pecado remanente. Entonces hay que hacer una lucha contra este pecado que tiene en sí para no andar bajo el dominio del pecado, para no ser dominado en su vida por este pecado. También dice John Owen, dice en primer lugar que es un deber, una responsabilidad. Dice también que es de los creyentes. Y dice esto porque un inconverso no puede hacer morir las obras de la carne. Él no puede mortificar su pecado. Hermano Joel, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, lo de la mortificación del pecado y la lucha que tiene el creyente y cómo conserva aún un pecado remanente, algunos creen en la doctrina del perfeccionismo, ¿no? Es decir, que el creyente, una vez convertido, ya no peca. Pero lo que nos dice Owen es que definitivamente sí tiene una lucha clara contra el pecado y tiene que someterlo, tiene que matarlo diariamente. No como los perfeccionistas creen que de alguna manera el pecado ya no está en el hombre. Lo que nos invita Owen es a mostrar que sí, que aunque somos creyentes, digamos que la lucha continúa, ¿verdad, hermano? Así es. Y la verdad es que, pues, si uno va a ser perfeccionista, tiene que ignorar los pasajes de la Biblia que hablan en contra de los pecados que cometen los cristianos. Y también tiene que redefinir el pecado en su vida, ¿verdad? Porque si uno es perfeccionista, luego va a tener que decir que, bueno, de verdad esto no es un pecado y lo que hice no está mal. Y eso también perjudica la vida espiritual. Entonces él sí cree que tenemos un pecado remanente que cuando Cristo nos salva, Él no nos quita todo el pecado, pero lo que hace es luchar contra Él en nuestra vida y ponernos en tal forma que podamos nosotros, con la ayuda de Dios, hacer esa lucha y cumplir con ese deber. Entonces es un deber, es de los creyentes,
no es de los inconversos. El deber del inconverso es que necesita buscar a Cristo para convertirse, necesita volverse un creyente, necesita poner su fe en Cristo. Entonces, es un deber, es de los creyentes mortificar el pecado, tiene una promesa, y la promesa es: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la vida cristiana y la vida eterna. Y esta es la parte que a veces es un poco compleja y yo no estoy preparado para hablar acerca de eso, pero se debate, ¿verdad? ¿En qué forma quiere decir el apóstol Pablo que viviréis? No sé si tú tengas algún aporte a hacer ahí o si seguimos derecho, pero se puede tomar en el sentido de la vida cristiana o de la vida eterna. Y creo que John Owen defendía ambos conceptos, o sea que vamos a vivir así, mortificando el pecado, la vida cristiana, y vamos así hacia la vida eterna. Yo creo que definitivamente por experiencia entramos y por Biblia, el creyente entra en una lucha constante en contra de su pecado. Ahora, también es cierto que el incrédulo, porque algunas personas pueden pensar, bueno, ¿por qué un incrédulo a veces se siente mal? Porque el hermano Joel nos acaba de explicar que es una cosa del creyente, pero el incrédulo puede pensar, o podemos pensar, un incrédulo también de alguna manera experimenta o lucha por cierto pecado habitual. En ese sentido no es mortificar el pecado. Definitivamente no es el concepto del nuevo nacimiento y mortificar el pecado. En ese concepto es cuando el incrédulo se siente muy mal por los pecados que ha cometido o por las cosas porque socialmente le está afectando. Entonces no es para la gloria de Dios, no es tratando de agradar, ¿sí? No es tratando de agradar al Señor, sino es tratando de que la sociedad no le juzgue porque reconoce moralmente que algo está mal. Entonces no es lo mismo que el creyente. El creyente sí está mortificando el pecado. El creyente sí está luchando porque quiere, o es su deseo ahora, su deseo cambió. Antes su deseo era agradarse a sí mismo y ahora su deseo es agradar al Señor. ¿Cierto, hermano Joel? Exacto, sí. Él tiene no solo un cambio de deseo, pero también tiene algo que el inconverso no tiene, que es la cuarta cosa que Owen encuentra en este versículo, y es la causa de la mortificación. La causa de la mortificación es el Espíritu de Dios, que no lo tiene el inconverso, no tiene ese recurso. El Espíritu de Dios no mora en él como mora en un creyente para causar la muerte del pecado en él. Esto lo explica en una forma muy clara e interesante también la Confesión Bautista de Fe. En el capítulo 16 de la Confesión Bautista de Fe habla de las buenas obras. Y en el párrafo 3 de ese capítulo nos dice que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y la mortificación del pecado, obviamente, es una de las buenas obras que Dios espera que hagamos. Pero no tenemos la capacidad, sino es completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos, los creyentes, puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero también tiene esta advertencia: sin embargo, no deben volverse negligentes por ello. O sea, no deben decir, bueno, si el Espíritu lo hace, que el Espíritu lo haga y yo aquí me espero a que me mortifique el pecado. No, dice, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu. No, en todo momento deben estar haciendo esas buenas obras, en todo momento deben estar practicando la mortificación del pecado con el poder del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Y esta es la diferencia
entre el creyente y el incrédulo también. El incrédulo no cuenta con eso. Hermano Joel, tengo una pregunta aquí. Nos hace Alirio, el hermano Alirio, uno de nuestros oyentes, y dice: tengo entendido que el asunto de la perfección es una postura de John Wesley. ¿Es así? Sí, es algo que él definitivamente, él creía en eso. Él no creía, según entiendo, él no creía que él mismo lo había logrado, pero él sí creía que habían cristianos que podían llegar a ser perfectos en esta vida antes de la gloria, antes de morirse o antes de ser glorificados. Entonces, eso no es igual, bueno, no sé, antes estábamos hablando como de gente que piensa que si uno es cristiano automáticamente lo tiene. Esta es otra variación sobre el perfeccionismo en el cual John Wesley creía que habían algunos, no muchos, que sí lograban a ser tan santificados que ya no tenían ningún pecado. Y lo interesante es que él nunca dijo que él lo logró. Él dijo, eso es de otra persona, pero yo no he llegado a ese punto. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden hacer preguntas por el chat de la emisora. Algunos la hacen por mi WhatsApp personal. Estamos con la disposición de aclarar dudas en relación a lo que estemos hablando. Entonces, queridos hermanos, tengamos presente lo que nos está diciendo el hermano Joel. Por favor, hermano Joel, continúe. Entonces, vamos a terminar estas 5 cosas que él encuentra aquí en Romanos 8:13. Encontró un deber, encontró que es un deber de los creyentes, encontró una promesa, vida, encontró la causa de la mortificación, el espíritu, y encuentra una condición. O sea, dice, sí, por el espíritu hacéis morir. Entonces, es una condición, él explica. Es una condición, tal como cuando le dices al enfermo, si te tomas esta medicina, te hará bien y te sanará. De esa forma nos habla el apóstol en Romanos 8:13. Sí, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis la vida cristiana, supongo, ahí es la aplicación a la que él se dirige. Entonces esos son sus 5 puntos. Y lo que podemos hacer ahora es preguntar, pues, ¿qué utilidad tiene la mortificación? Si es un deber, trae beneficios para la vida cristiana. Y ahí la pregunta sería, si no mortifico el pecado, si soy cristiano, digamos, si soy cristiano y no mortifico el pecado, ¿qué me pasa? ¿Qué puede resultar? ¿Sí? Una cosa que te puede suceder es que puedes estar bajo el dominio del pecado como creyente. Entonces se puede preguntar, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede uno, siendo creyente, estar bajo el dominio del pecado? Y él muestra que en Romanos 6, 12 y 13 habla también acerca de este concepto, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y John Owen está hablando a los creyentes, les está diciendo, ustedes como creyentes pueden estar en una condición que el pecado como reina en su cuerpo mortal y obedecen sus concupiscencias, tiene dominio sobre ustedes. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si uno le pregunta a John Owen más concretamente, ¿qué exactamente, de qué está hablando? ¿Cómo es este dominio? Una cosa que él dijo que a mí me pareció ayuda mucho, es que él dijo, estás bajo el dominio del pecado. Puedes saber que estás bajo el dominio del pecado cuando tu imaginación y tus pensamientos te llevan siempre a estas cosas pecaminosas. No es que simplemente seas tentado, pero continuamente. O sea, no te puedes escapar de ese pecado, de la envidia, de los pensamientos malos, impuros, algo así, de la envidia, de la malicia,
cosas de así, esos tipos de pecado, estás bajo el dominio del pecado, si estas cosas constantemente te atrapan, que te llevan tus pensamientos y no puedes hacer las cosas porque piensas sobre esto y puede reinar en ti el pecado aunque seas creyente. Y esto es algo que puede suceder. Seguramente cualquier persona que es pastor le puede hablar a otra persona acerca de casos que ha encontrado en que los creyentes se encuentran así bajo el dominio del pecado. Hermano Joel, tengo una pregunta que me hacen alguien desde el WhatsApp. La pregunta es la siguiente. Según el orden que nos está hablando el hermano Joel, podemos pensar que un creyente, que un cristiano, puede tener un pecado habitual, constante. Buena pregunta. Yo creo que un cristiano, en cierta forma, pues siempre va a batallar contra el pecado. Se puede formar un hábito, o sea, hay cristianos que caen, por ejemplo, bajo la tentación de la pornografía por internet o como se consiga, ¿verdad? Y ellos necesitan ayuda para salir de eso, de consejería, a veces de reunirse con otras personas para que les ayudan, porque ya tienen una debilidad. Un creyente, sin embargo, no me parece que puede vivir felizmente en el pecado, porque tiene un nuevo principio dentro de sí, que es el Espíritu de Dios, que le hace que el pecado sea diferente a lo de un inconverso, que felizmente puede seguirlo haciendo sin verdaderamente contristecerse como el creyente. El pecado puede dominarlo, y no sé por cuánto tiempo, aunque obviamente es un peligro. No podemos seguir como pecadores siendo creyentes y creer que verdaderamente hemos creído. Pero el pecado puede dominar la vida de un creyente y reinar sobre él. Y yo creo que lo que habla John Owen es más acerca de alguien que está luchando con algunas cosas, pero en sus pensamientos, en su imaginación y sus pensamientos, es atrapado. Siempre se amarga por algo, quizás, porque le va bien a otro, entonces como que tiene envidia y no puede pensar acerca de lo que está haciendo por pensar sobre esa envidia y amargado porque le va bien a otro o algo así. Creo que de eso está hablando él cuando habla del creyente estar bajo el dominio del pecado. ¿Quieres aportar algo acerca de eso, Helber, o Sí, seguimos? sí, hermano, creo que a veces hay tendencias en relación a este tema, aún dentro de muchos hermanos que profesan la reforma. Algunos hermanos creen que la idea de que una persona o un creyente, por ejemplo, en el ejemplo que pone Joel, de que pueda caer en un momento dado en pornografía, es una señal de que no es creyente. Algunos lo creen así, de que una persona cristiana llega y siente y mira pornografía, dice, eso es una señal de que esa persona no es un creyente. Entonces dicen lo siguiente, el hermano puede tener el deseo, puede tener la intención, pero finalmente logrará no hacerlo porque es un cristiano genuino. Pero creo que esa posición es un poco compleja, complicada, y de hecho creo que se aleja de la realidad. El creyente sí puede, en algún momento dado, caer en un pecado, pero como decía el hermano Joel, no está feliz en el pecado. Ahora, como decía un puritano que ahora mismo no recuerdo el nombre, la persona no se ahoga cuando cae al agua. La persona se ahoga cuando se queda en el agua. Es decir, si sale del agua ya no se ahoga, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy parecida, ¿sí? Uno puede caer en un pecado determinado, pero el creyente ya no se siente conforme. Ya entra en una lucha frontal contra un pecado habitual. Y a medida que va luchando, entonces va creciendo y va madurando, y ese pecado de alguna manera se va debilitando. A medida que la persona mortifica, como nos explica el hermano Joel, en relación a lo que manifiesta John Owen, a medida que la persona va mortificando el pecado, va haciendo una lucha frontal con el pecado empieza a perder fuerza en el corazón del hombre. Estamos hablando de algún pecado habitual, ¿no? Porque después terminará y tendrá que luchar con otro, ¿no? Pero va perdiendo fuerza
de tal manera que ya el pecado no será, digamos, no nos tendrá tan atrapados, sino que finalmente lo abandonaremos. ¿Qué opina, hermano Joel? Sí. Por tu experiencia pastoral das mejor respuesta a esa pregunta. Bien dicho. Entonces, seguimos aquí con el concepto de que, pues, si dice que no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de alguna forma, aunque no reina como antes, puede dominarnos y puede hacer que no seamos libres como siervos de Cristo, libres para seguirlo, libres para servirle con el gozo y la claridad y la libertad que tenemos, siendo no siervos de un tirano, pero siervos de un buen rey, que es Cristo nuestro Señor. Un pasaje que a mí me lo deja muy claro, se puede ver, yo creo, en Lucas capítulo 18. En Lucas 18, empezando con el versículo 35, tenemos el relato de cuando Jesús se acerca a Jericó y hay un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces dice el pasaje, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Voy a seguir leyendo, pero quiero observar en ese punto que la multitud le dijo una cosa al ciego y él dijo una cosa diferente, una cosa distinta. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, o sea, le dijeron que era Jesús y le dieron como su apellido, su lugar de donde venía geográfico. Pero él no le llama Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. Él hace una llamada con más teología, dice Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabe, de algún modo, y recordemos que es ciego, él sabe de algún modo que el Hijo de David es el que puede darle la vista otra vez a los ciegos. Él en su vida se habrá acercado a una sinagoga o de algún modo alguien le leyó las escrituras. Hay varios pasajes en Isaías que hablan acerca de eso, que el Mesías, el Hijo de David, puede tener misericordia de un ciego, puede darle su vista. Entonces él no dice Jesús Nazareno, pero aunque es ciego, tiene oídos para oír y ha oído la escritura, y cuando le dicen que Jesús Nazareno pasa, él dice, este es Jesús, el Hijo de David, y le pide misericordia. Entonces sigue, y los que iban delante le reprendían para que callase. Y esta es una persona que obviamente no puede tener mucha confianza. Vive mendigando, se sienta al lado del camino, no puede verlo, tienen que guiar, le tienen que ayudar, le tienen que dar todas las cosas, y ahora la gente le está diciendo, cállese, ¿cómo se atreve usted a levantar su voz? Pero él persiste, y él clamaba mucho más, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Obviamente hay dos cosas, yo creo, que se pueden sacar de ese pasaje. Una es que Cristo es el salvador de pecadores, los que no pueden ver, ¿sí? Ellos, Dios les da, Cristo los salva, les da su vista. Pero también yo creo que enseña algo acerca de la vida cristiana, y esto es que el Señor Jesucristo, cuando tú estás bajo el dominio del pecado, te puede quitar esa ceguera, eso que captura tu imaginación y tus pensamientos, y siempre los lleva a este lado, a tu amargura, a tus pensamientos impuros, a lo que sea. Estas cosas que te hacen ciego para que no le puedas seguir con gozo, glorificando, Él es el que lo puede quitar, y debes clamar a Cristo, el Hijo de David, sabiendo que lo que enseña la Biblia es el que rompe la cadena del pecado en tu vida, el que lo hace cuando te convierta, pero el que lo sigue haciendo a través de la vida cristiana, que es una vida de arrepentimiento y fe todos los días, el que
lo sigue haciendo es Jesucristo. Tienes que mirar a Él, tienes que clamar y llegar a Él. Aunque no lo puedas ver como el ciego, seguir clamando para que Él tenga misericordia de ti. Y eso me parece un buen pasaje para entender lo que está diciendo John Owen, que está tomando el concepto de las Escrituras para enseñarnos acerca de cómo librarnos del dominio del pecado en nuestras vidas. Debemos clamar a Cristo. Y él dice, uno crece en fe, en mortificación del pecado, creciendo en su fe en Cristo, en su entender de lo que es Cristo, de lo que Cristo puede hacer, de cómo es tu Señor, de cómo te ayuda, de cómo tiene compasión de ti hasta cuando cometes pecado, hasta cuando te dejas atrapar, por decirlo así, por el pecado remanente que tienes. Él te libra de eso porque Él no quiere que tú seas esclavo de otro, siervo de otro, sino que seas siervo del Señor. Definitivamente, hermano Joel, eso es una gran verdad. A medida que Dios nos muestra, digamos, vamos viendo luz. Vamos a escuchar o vamos mejor a leer algunas consideraciones de nuestros oyentes. Franklin dice, considero que en la medida que el creyente lucha contra el pecado, mortificándolo y amputando todo lo que es ocasión de caer, el pecado se irá debilitando. Es necesario que el creyente se someta a Cristo, a su palabra y a la oración. La clave está en no proveer para los deseos de la carne. La combinación de la victoria es someterse a Dios y resistir al diablo, según Santiago capítulo 4, versículo 7. Nos dice uno de nuestros oyentes. Otro oyente dice lo siguiente. Sí, definitivamente Jesucristo es nuestra única esperanza y solo Él nos puede ayudar en nuestra debilidad. Sí, definitivamente tenemos que venir a Cristo, que es con lo que concluye, digamos, esta idea del hermano Joel, pero es bien importante ver cómo este ciego, digamos, de alguna manera, se alumbra su entendimiento, ¿cierto, hermano? Que es como la idea. Sí. ¿Cómo se le alumbra su entendimiento? Porque no es fácil decir esto. Es decir, no es fácil cuando yo digo, ve a Cristo y Cristo te librará de tu pecado. No es fácil. ¿En qué sentido? En que si la persona tiene su entendimiento entenebrecido, no sabrá de qué se trata el asunto o cómo puedo hacer, bueno, aquí ya estoy y sigo pecando. No, el punto es que el creyente es iluminado por el Espíritu Santo, entonces al ser iluminado puede entender lo que significa la luz. Y lo mejor, lo que significa no pecar. Ese es el punto. Felipe nos dice lo siguiente. Esto podría servir de argumento para aquellos que dicen que el pecado es causado por demonios, librando de responsabilidad al hombre. Hermano Joel, el hermano Felipe, uno de nuestros oyentes, dice esto, ¿no? Como es una afirmación, pero también como en pregunta, ¿no? A veces se le da la responsabilidad del pecado a los demonios. ¿Qué opinas de eso, Joel? No, nunca he hablado con una persona que cree eso. Pues no lo tomo muy en serio. O sea, uno, ¿cómo puede ser responsable en ese sentido de cómo se puede arrepentir de algo que uno no comete, de algo que otros hacen dentro de uno mismo? El arrepentimiento es algo que uno llega a odiar su pecado, a vomitarlo, a decir, esto no es el camino, esto me debilita, esto es malo, esto es una ofensa a Dios. Entonces, hay me parece, una percepción de responsabilidad propia en el concepto del arrepentimiento, que si entran en lo que estamos viendo, si entra un demonio a hacerlo, pues, ¿cómo puedes arrepentir lo que otro está causando, verdad? No sé qué más decir acerca de eso. Es bien interesante esto que dice Felipe,
pero también es bien interesante y lo relaciono con esto que está diciendo otra de nuestras oyentes que se llama Reina. Reina01 dice lo siguiente: es verdad, he escuchado a mucha gente en muchas iglesias decir que la lucha contra el pecado, decirle eso, que la lucha contra el pecado es cargar a la persona en vez de liberarla. Entonces, un oyente nos dice que hay una idea acerca de que la responsabilidad que tienen las personas, o se predica desde muchas iglesias, que la responsabilidad no es de la persona en sí misma, sino un demonio que la tiene controlada o la tiene dominada. Eso pues es mucho de la teología o del pensamiento del pensamiento carismático. En el posmodernismo, que de alguna manera es redefinir muchas cosas, se ha vinculado también en la iglesia, y muchas cosas del mundo se han puesto en la iglesia. Y una característica del mundo desde el comienzo, desde el pecado, es no asumir nuestras responsabilidades. Y la iglesia en un sentido ha buscado la forma de que el creyente no se sienta culpable por su pecado. Entonces, una de esas cosas es diciéndole al creyente: no, mire, el problema que usted tiene definitivamente no es por usted, sino usted tiene un demonio y necesita una liberación. En otros casos le dice: mire, usted lo que necesita es una sanidad interior, es decir, usted regresar al momento en que sucedió todo esto, cuando usted era pequeño y sufrió algún tipo de trauma, perdonar a la persona que le hizo ese trauma, y entonces su pecado en el presente ya será quitado. En otros creen, como dice Reina, que hablar del pecado a las personas es ponerle una carga, es decir, cuando le decimos a la persona: usted es pecadora, entonces es como ponerle una carga en el corazón para que la persona se ponga triste, se ponga en depresión y no pueda salir de ese pecado y no pueda experimentar libertad. Realmente todas estas ideas son erróneas. Solo pueden salir o proceder del mismo Satanás, que no quiere que las personas sean libertadas. La realidad, queridos hermanos que nos escuchan, es que el pecado es una responsabilidad personal, y que hablar del pecado es un acto de misericordia. Es decir, cuando le decimos a una persona que es pecador, estamos cometiendo un acto de misericordia, estamos haciendo un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque cuando le decimos que es pecador, esa persona puede darse cuenta de su realidad y puede encontrar la esperanza de la liberación en Jesucristo. Por eso es que quitar la responsabilidad o culpar a los demonios o culpar a cuando éramos niños y a los acontecimientos del pasado o a las herencias por nuestros padres terrenales o no hablar del tema porque nos sentimos deprimidos es un acto de irresponsabilidad pecaminoso. Cuando hablamos del pecado es un acto de misericordia. Estamos teniendo misericordia con el pecador porque no le decimos la mitad de la verdad, se la decimos completa. Le decimos que es pecador, pero también le decimos que puede ser libre de esa condición pecaminosa a través de Jesucristo. Muy bien dicho. Yo creo que si la gente está diciendo que es un demonio o culpándole a su pasado, de pronto es porque están bajo el dominio del pecado. Están buscando una excusa para seguir sirviendo a un tirano. John Owen también dice que la mortificación debe ser general, no parcial o simplemente particular. Y a lo que se refiere ahí es que a veces queremos aliviar un pecado que nos da pena, pero no queremos en verdad luchar contra el pecado en nuestro corazón, que tenemos deseos pecaminosos. Por eso hacemos esto. Eso es el pecado remanente, que en el corazón pues hacemos lo que queremos, y cuando tenemos la oportunidad hacemos ese pecado. Cristo es el que puede romper eso, puede cambiar nuestros deseos pecaminosos que nos esclavizan y librarnos para que deseemos lo que es. Como dice en Filipenses, tanto el querer como el placer de su buena voluntad. Hermano Joel, una persona, un oyente, una hermana o hermano, Lálamo, dice: yo pensaba eso. Es extraño y yo he visto las liberaciones, cómo ayudan a las personas. Entonces, querida hermana o querido hermano, bueno, aquí no podríamos, digamos, desarrollar toda la argumentación bíblica en relación a ese tema,
pero sí te podemos decir que es muy importante que comprendas que la actuación o el pecado es una acción responsable nuestra, es decir, yo peco porque es mi deseo, ¿sí? La experiencia no es, digamos, el estandarte o la medida para nosotros llegar a conclusiones, sino las escrituras. Y lo que estamos viendo con el hermano Joel, revisando lo que escribe John Owen, que es lo que se ha dicho en la historia desde el siempre, se está diciendo es la realidad del pecado. ¿Y cómo luchamos contra el pecado? Yo experimenté también muchas liberaciones en mi juventud y realmente lo que me ayudó a mí fue mi lucha constante contra el pecado. Yo no cambiaba, estaba desde adolescente experimentando y con muchos hermanos de nuestra iglesia, pero cuando yo empecé a estudiar las escrituras, cuando empecé a reconocer estas verdades, entonces empecé a ser libre realmente de esa atadura que es el pecado, de esa esclavitud, que es lo que nos está diciendo el hermano Joel. Sigue, hermano Joel. Sí, es importante para mortificar el pecado, pues tener un buen concepto de lo que enseña la Escritura. Por eso es bueno que por eso es necesario que asistas con fidelidad a una iglesia de sana doctrina, donde te puedan recordar las cosas de la vida cristiana, donde te las puedan explicar bien, en forma seria y conforme a las Escrituras. Para mortificar el pecado en nuestra vida debemos ser buenos creyentes, ¿verdad? Debemos asistir a una buena iglesia, tomar en serio lo que se hace ahí, prepararnos para la adoración que hacemos el domingo, buscar ser fiel en tu oración, hablar con el Señor Jesucristo, que es tu amo y tu dueño, para que Él te ayude. De todas las cosas que le pedimos al Señor en oración, debemos estarle pidiendo que rompa el pecado en nuestra vida, que nos ayude con este particular problema, con la ira que tenemos con esta persona, con la envidia, con los celos, con esos tipos de pecados que surgen en nuestro corazón, porque Él es el que rompe el pecado, Él es el que te puede ayudar con eso. Claro, uno debe luchar con Él uno mismo, pero uno debe pedir la ayuda de Dios, y de tantas cosas que oramos, esa debe ser una prioridad, ¿verdad? Ora que lo que Dios quiere que le pidas sea lo que Él te dé, librarte del pecado. También es importante meditar en la Escritura. Y en estas situaciones puedes buscar directamente en los evangelios. ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo ayuda a la gente? Recuérdate que estas cosas no se escribieron simplemente por el aspecto histórico, aunque lo tienen, claro. Estas cosas sí sucedieron en la historia, pero también son enseñanzas de la vida espiritual, de cómo Cristo ayuda al creyente en su vida espiritual, cómo Él es Señor en la vida de los suyos. Entonces medita en la Escritura, busca la enseñanza de ella en toda la Escritura, pero a veces es bueno concentrarse en los evangelios, lo que hizo Cristo en su muerte en la cruz, ese tipo de meditación para luchar contra el pecado. Y ahí llegamos, yo creo, a lo último de las notas que tengo sobre mortificación del pecado, y queda lo del legado. No sé si quieres hacer una pausa ahí o seguimos. No, hermanos, sigamos. Ok. Entonces lo último que íbamos a comentar es el del legado de John Owen. John Owen murió en 1683. Si recordamos a lo que dijimos hace ya muchas semanas, más semanas de lo que pensábamos pasarnos con John Owen, recordamos que él fue un congregacionalista. Esa era su denominación en Inglaterra. Eran nuevos, se consideraban políticamente más radicales, son los que apoyaron a Cromwell, y ellos en el Parlamento ejecutaron al rey. Bueno, restauraron al rey después, y John Owen murió después de eso, pero esos congregacionalistas, no por ser radicales en su política, pero el congregacionalismo en general se volvió unitariano. Llegaron a negar la Trinidad. De ahí vienen los unitarianos, de los congregacionalistas, parte de cual fue John Owen en el siglo XVII.
En el siglo XVIII muchos se volvieron unitarianos, se fueron tras el racionalismo y abandonaron la enseñanza que tuvieron de John Owen. Perdieron su celo por la precisión doctrinal que los podría guardar y perdieron su habilidad de pensar claramente sobre estas cosas. Se fueron sobre algo más racional, más fácil de entender, que es negar la Trinidad, porque ¿quién entiende la Trinidad? Sí, entonces dijeron, bueno, si no lo entendemos, no lo creemos. Entonces, perdieron también ese sentido del teísmo clásico, el teísmo que se viene desarrollando a través de las edades medias, la teología clásica, que se avalaba de la enseñanza más profunda de la metafísica y la parte filosófica que se usa para apoyar la teología. Cuando enseñamos la Biblia, cuando interpretamos la Biblia, hay conceptos muy pesados que presenta la Biblia. Por ejemplo, hay solo un Dios, dice la Biblia, y luego se adora al Padre, se adora al Hijo y se adora al Espíritu Santo. ¿Cómo reconciliamos eso? Pues para hacer esa teología de la Trinidad se tomó mucha enseñanza clásica viniendo de Aristóteles y Platón, y se avalaron de eso para poder desarrollar las implicaciones de lo que estaba enseñando la Biblia. Eso se fue perdiendo en el siglo XVIII. Se fueron perdiendo algunas de esas formas de pensar, y una de las cosas que sufrió fue la teología, porque tenía muchas bases. O sea, no se basaba en la escritura, pero usaba ese entendimiento, esa enseñanza para explicar y avanzarla. También otro del legado, o sea, eso se perdió. Una de las cosas que no se perdió, pero surgió después, fue ese anhelo puritano de ver toda la nación convertida. Hablamos antes de que los puritanos querían ver una Inglaterra con una iglesia pura. Tenían una buena doctrina según los artículos de la iglesia anglicana, pero tenían una práctica que a ellos no les parecía conforme a la palabra de Dios. Entonces lucharon para cambiarlo. Lo que pasó es que muchos de ellos se fueron a los Estados Unidos, a la Nueva Inglaterra. Y en el siglo XVIII fue cuando tuvieron este grande reavivamiento de la religión en la Nueva Inglaterra. Los unitarianos lo resistieron, pero gente como Jonathan Edwards, que conocemos, ellos impulsaron este avivamiento de la religión. Es un impulso que yo creo que viene del puritanismo y se ve después de que ya no hay puritanos en el siglo XVIII, en Jonathan Edwards y luego en George Whitefield y claro, John Wesley se menciona también. Ellos fueron relacionados con ese avivamiento de religión, que es como un impulso del puritano, de ver que todo el mundo sea convertido y rogarle a Dios que Él mueva en forma extraordinaria. Y así sucedió en el siglo XVIII. Creo que eso se puede asociar con el legado puritano y lo que representó John Owen en un siglo anterior. También, hermano Joel, tengo algunas preguntas de los oyentes que nos hablan a través del chat. La primera, Reina nos pregunta que cuáles son estos libros. Un libro, me atrevo a responder porque son los que están en español, hermano Joel. Un libro es La Tentación y el otro es La Mortificación del Pecado. Se pueden buscar por PDF y ahí está. La segunda pregunta es ¿cómo se puede predicar el Evangelio de Cristo a un unitario? Hermano Joel. De la misma forma que se predica a todo el mundo, un unitario todavía es pecador, todavía necesita oír la ley de Dios que lo humilla legalmente, que lo humilla, que lo convence del pecado a través de la palabra de Dios y darle la esperanza que hay en Cristo, que todos los que vienen a Cristo creyendo pueden ser salvados de sus pecados. La verdad, hay dos cosas que se deben distinguir. El evangelismo, pues, se hace de forma, como siempre, se predica el evangelio completo.
Se predica el Evangelio como lo enseña la Escritura, que solo en Cristo hay salvación. Quizás otra cosa que esté pensando el que preguntó es acerca de algo más de controversia, de cómo se resisten los unitarios, cómo se debate con ellos para que sus enseñanzas no perjudiquen a otras personas. Y eso también es la enseñanza de la Escritura, o sea, la doctrina de la Trinidad se debe defender y la debemos conocer para poderla defender de los testigos de Jehová o otras personas. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que sí, la Biblia enseña que solo hay un Dios, pero también enseña que hay se le llama directamente a Cristo Dios, se le llama directamente al Espíritu Santo Dios, se les atribuye actividad divina, se le atribuye actividad divina al Padre, se le atribuye al Hijo, al Espíritu Santo. También el bautismo, somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula del bautismo fue muy importante en la iglesia primitiva porque de ahí tomaron mucho impulso para desarrollar la doctrina de la Trinidad. O sea, esto es muy importante. Esto es como reconocemos que una persona es un creyente que va a ser salva. ¿A quién le salva? A Dios. E invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No simplemente el Padre, como si el Padre solo lo salva. No, es actividad de un Dios en tres personas, esa misma actividad de la salvación. Eso fue un argumento interesante que hicieron en la iglesia en los primeros siglos, que Dios es uno porque es una su actividad en la creación, pero la lleva a cabo a través de tres personas, aunque es una actividad. La creación, la redención es una actividad, pero la hacen las tres personas. Entonces hay varias formas de hablar con gente que son unitarios, dependiendo de qué es lo que uno quiere lograr, ¿verdad? Sí, hermano, también nos dice Alirio que eso lo vemos también en el credo niceno. Lo vemos en el credo niceno. Claro. Sí, el credo niceno contiene lenguaje robustamente trinitario. También el de Atanasio, o el que se le atribuye a Atanasio, quién sabe si él lo escribió, pero no, se dice que es de él. La última parte del legado que iba a mencionar, ya lo mencionamos, son sus escritos, que John Owen escribió mucho. No se ha traducido mucho al español, y alguna de la razón por eso es que son pesados los escritos que hizo, y la verdad a veces es difícil, puede ser no muy interesante la forma en que escribe a veces John Owen, pero tiene mucho bueno de lo que se puede aprovechar. En inglés se pueden conseguir sus escritos por internet. Si uno busca John Owen, le van a salir. Y en español creo que concluimos que son 5 los escritos abreviados traducidos que existen. Sí, 5 pequeños resúmenes. Sí, influyen mucho en el pastorado aquí en los Estados Unidos, y supongo que también en Inglaterra, de los pastores reformados, porque es muy alta la calidad de lo que él escribió, aunque hace más de 300 años lo escribió. Es muy vigente, es muy actual, y nos lleva siempre a estar reconociendo las verdades bíblicas y cómo nos enfrentamos o cómo luchamos contra el pecado, y nos da como esas herramientas, colocándonos en la situación real y en la esperanza real, que es el punto aquí, ¿no? Como nos acaba de explicar, hermano, la esperanza de salir del pecado que de verdad nos acongoja. Realmente Owen hizo unos escritos y dejó un legado impresionante. Hoy en día nosotros seguimos disfrutando de ese legado. Aún nosotros como latinoamericanos que tenemos esos pequeños resúmenes, han sido una gran bendición para cada creyente que los ha leído, porque vamos reconociendo todas estas misericordias, todas esas bondades de Dios, y cómo Él, de una forma tan majestuosa, en el caso de John Owen, las escribe de tal manera que un creyente pueda llegar, leerlas y aplicarlas, y pueda encontrar victoria en su pecado.
¿Listo, hermano Joel, hasta ahí o hay más? No, ya no tengo más. Creo que por fin hemos acabado John Owen. Hermanos, terminamos con John Owen, la primera temporada de Tertulia Teológica. Pero les tenemos una buena noticia. Vamos a continuar con la historia de la iglesia desde el principio, ¿cierto, hermano Joel? Sí, queremos arrancar la próxima vez con los padres apostólicos y a ver si seguimos cronológicamente a través de la larga historia de la iglesia con esas figuras en los primeros tiempos y a ver hasta dónde llegamos. O sea que sería el tema, ¿qué pasó después de los apóstoles? Sí, hermano. O sea, sería como responder en esa primera instancia a esa pregunta. Sí, bueno, ¿qué es lo que podemos saber acerca de lo que pasó? ¿Tenemos alguna evidencia? No sabemos completamente cómo fue, pero algo podemos decir acerca de esos tiempos. Aquí hay una pregunta que nos hace Felipe, bueno, la hace el hermano Alirio, que se refiere con el credo de Niceno. ¿Qué es el credo de Niceno? Como para aclararle al hermano. Claro, hermano Felipe, de todas maneras vamos a comenzar con la historia después de los apóstoles y ahí entraremos a tocar todo esto de los credos. Pero, hermano Joel, una respuesta corta a Felipe a la pregunta de ¿qué es el credo de Niceno? En la iglesia se han formulado varios credos. La mayoría de ellos, todos ellos se han hecho en los primeros 500 años. Hay el credo de los apóstoles, que creo que cualquier persona que vive en un país católico debe conocer bastante bien. Yo me lo sé en inglés, pero no en español. También lo repetimos en nuestra iglesia. Aquí tienen esa costumbre de repetir los credos. Se formularon los credos porque a medida de que vinieron los peligros doctrinales, creo que el credo de los apóstoles, algunos sugieren, pues empezó porque la herejía del gnosticismo la rechaza. El credo niceno es formulado en el año 325 y realmente completado en el año 381 después de Cristo. Y es parte de una controversia acerca de la Trinidad, que si la controversia específicamente ahí es si Cristo también es Dios o solo el Padre. Y el credo niceno afirma que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Ante esa controversia, la verdad, antes de formular eso no les quedaba a los creyentes bien claro. No habían formulado la doctrina de lo que se revela en el Nuevo Testamento. Esa es una de las cosas que se puede estudiar para entender más cómo fue eso, cómo se desarrolló, por qué se desarrolló, quién dijo que no, quién dijo que sí. Eso es lo que queremos hacer en las próximas semanas. Muy bien, hermanos, entonces respondemos algunas preguntas en relación al programa que nos hacen algunos oyentes desde el chat. Sí, definitivamente vamos a empezar a trabajar la historia de la iglesia, donde tocaremos también las perspectivas teológicas, es decir, la intención no solamente narrar historia, sino argumentar desde su perspectiva teológica y además cómo ésta se aplica a nuestros días, ¿no? Es decir, lo que tenemos en nuestros días viene también del pasado, en relación, por ejemplo, a herejías. Entonces la idea es cómo podemos mirar la historia, su perspectiva teológica y cómo la podemos leer a la luz del presente. Entonces vamos a trabajar, respondiéndole a algunos hermanos que nos preguntan, vamos a trabajar la historia de la iglesia, sí, hermanos, y vamos a intentar o vamos a tratar de responder a la primera pregunta es, ¿qué pasó después de los apóstoles? Y ahí nos trabajaremos un momento, los padres apostólicos, sus creencias, sus circunstancias, y esa será la segunda temporada. Me pregunta, ¿es a partir del siglo I, hermano Joel? Eso se debate. Vamos a ver.
Se debate si uno de ellos está dentro del siglo primero o es del siglo segundo, pero sí definitivamente muy temprano en el siglo segundo. Listo, hermanos. Entonces, muchas gracias por su atención. Este es un programa Tertulia Teológica junto al hermano Joel Zarman, que hace su doctorado en Historia de la Iglesia. Soy Helber Conde, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor en Bogotá, Colombia, y estamos para servirles. El fundamento son las Escrituras, pero también queremos reflexionar en nuestra historia y la teología de nuestra historia para poder crecer. Gracias a los oyentes, gracias por la participación activa que han tenido en el programa del día de hoy. Que Dios los bendiga y seguimos entonces en la próxima semana. Recuerden, queridos oyentes, que es después de los apóstoles, ¿qué pasó? Vamos a hablar de los padres apostólicos y vamos a trabajar todos esos temas. Que Dios los bendiga y un saludo.